El fenómeno del terrorismo, en el Perú particularmente durante el siglo XX, constituyó un periodo de violencia sistemática que afectó a la sociedad en todos sus niveles. Según Cayuela Berrueso, este conflicto se caracterizó por una violencia generalizada donde tanto los grupos subversivos como las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos. La población civil fue la más perjudicada, siendo involucrada directamente en la guerra y víctima de masacres, desapariciones y torturas. Sendero Luminoso justificaba sus crímenes como parte de una guerra popular basada en el pensamiento de Gonzalo, cuyo objetivo era reemplazar el Estado peruano por una dictadura del proletariado. Las acciones terroristas se extendieron desde el ámbito rural hasta Lima, causando terror, muerte y una profunda herida social que persiste hasta hoy. Esto tiene que ver con la semana 12, donde se analizó el origen de Sendero Luminoso, su expansión inicial en Ayacucho y su estrategia de infiltración en comunidades campesinas a través de maestros y jóvenes adoctrinados. También se revisaron las fases del conflicto según la CBR, en especial la militarización del conflicto donde las Fuerzas Armadas asumieron la lucha antiterrorista, muchas veces cometiendo abusos contra civiles como detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Esto concuerda con lo explicado por Cayela, quien señala que tanto militares como terroristas vieron a la población como enemiga y la utilizaron como herramienta en su lucha. Asimismo, la semana 14 se centra en el primer gobierno de Fujimori, que fue clave de la lucha contra el terrorismo, que durante ese tiempo Fujimori aprobó leyes antiterroristas que permitieron juzgar a presuntos terroristas en tribunales militares sin rostro y aplicar penas severas. Se consolidó una alianza con las Fuerzas Armadas que también dieron apoyo a las rondas campesinas, aunque hubo capturas claves como Abimael Guzmán en 1992, también se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, tal como lo documenta Cayuela en su artículo. Esto evidencia que el terrorismo no solo fue enfrentado con eficacia policial, sino también con prácticas autoritarias y represivas que marcaron la década. Finalmente, en la semana 15, sobre el segundo gobierno de Fujimori, se analizó cómo, pese a la disminución del terrorismo, el discurso antiterrorista se utilizó para reforzar el control político y justificar la reelección presidencial. Cayuela advierte que el régimen instrumentalizó la amenaza del terrorismo para consolidar su poder, evitando la rendición de cuentas y que la violencia no se erradicó completamente, permaneciendo mecanismos autoritarios que impidieron una verdadera pacificación. Primera causa del terrorismo, encontramos la instrumentalización del sistema educativo. Para esto, Guine Cárdenas y Escardaza 2024 en la página 62 sitúan textualmente que a través de instituciones Sendero formó cuadros políticos y trasladó su discurso radical hacia zonas rurales utilizando la educación como medio para expandir su influencia, ahora como financiamiento mediante el narcotráfico. Guine Cárdenas y Escardaza 2024 señalan que el cobro de cupos a narcotraficantes permitió a la organización financiar sus operaciones armadas, adquirir armas y mantener la presencia en la selva central. Ahora, la crisis económica y desconfianza en el Estado. Guine Cárdenas y Escardaza 2024, página 47, señala que en las épocas de los 80 y los 90 el Perú atravesó una crisis económica grave, caracterizada por inflación, desempleo y pobreza extrema. Esta situación generó un vacío en poder en las regiones más afectadas, lo que permitió a grupos subversivos como Sendero infiltrarse en estas comunidades prometiendo una alternativa. Ahora, en desigualdad agraria y tensiones. De Gregoris, en 2011, página 119, señala que de la reforma agraria en los 60 y 70 surgieron profundas desigualdades estructurales en el campo. Muchos campesinos continuaban sin acceso real a la tierra o seguían como condiciones precarias, y Sendero aprovechó esto y supo capitalizar esta frustración histórica planteando una guerra popular. Finalmente, el culto a la personalidad y liderazgo carismático. De Gregori, 2011, página 498, enfatiza que el carisma de Vidal Juárez y el culto a la figura, presentado como el portador de la razón revolucionario, ganó evidencia religiosa entre los militantes. Pues bien, para poder hablar respecto a las consecuencias, tenemos como primer punto la parte de las graves violaciones a los derechos humanos. Y esto no es solamente desarrollado por parte de los grupos subversivos como Sendero Luminoso, sino que también esto fue desarrollado por parte de las Fuerzas Armadas, en el cuales se documentaron casos de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos masivos. Otro de los puntos vendría a ser la militarización del Estado y las prácticas autoritarias, en las cuales no solamente se impulsaron políticas de seguridad como leyes de emergencia, sino que también se desarrollaron juicios militares sin rostro, por ejemplo, detenciones arbitrarias y restricciones a las leyes civiles, que si bien estas facilitaron la captura de líderes subversivos, también causaron un debilitamiento del Estado de Derecho, pues afectaron a muchos ciudadanos inocentes. Por allí también hubo una instrumentalización del discurso antiterrorista para el control político, una estigmatización y polarización social, desconfianza en el Estado por parte de los campesinos en las zonas rurales, la persistencia del miedo como mecanismo de control por parte del Estado, desestructurización del tejido social en zonas y en comunidades campesinas como Ayacucho, Huancavelica y Junín, y también por último la normalización de la violencia como medio político por parte del Estado.
lo cual fue eh, un motivo para que los grupos subversivos quieran levantarse en contra del Estado. Bueno, vamos a empezar con el primer entrevistado. ¿Puedes decir tu nombre y tu edad, por favor? Zulema Callayi Palomino, tengo 54 años de edad. ¿Cómo influenció el tema del terrorismo durante el siglo pasado en tu vida directamente? En mi vida directamente. A ver, el primer impacto fue el haber presenciado la muerte o desaparición de personas cercanas. El segundo, el haber tenido la necesidad de desplazamiento y separación del grupo familiar, lo cual también generó un estrés, una situación emocional inestable, y también eso arrastró problemas en la estabilidad económica, laboral y de estudio, que tardó unos cuantos años en poder superar. Y actualmente esta influencia también se va viviendo de otra manera, ¿no? Mediante se reviven estas experiencias cuando observamos situaciones de extorsiones, de robos y violencias en la sociedad actual. Mi nombre es Joseph Manuel Chinjanco y yo soy su entrevistador. Mi nombre es Caterine Raquel Anco Santos y tengo 53 años de edad. Muchas gracias. La pregunta para la entrevista del día de hoy es: ¿cómo afectó el terrorismo en su vida? El terrorismo afectó en mi vida en una manera de infundir miedo, temor, debido a la situación en la que vivimos en los años 80. Una situación de desaparición de nuestros compañeros, de nuestros familiares, de los seres y amigos que teníamos alrededor. Una situación también de vivir en un clima de mucha pobreza, mucha miseria, porque toda fuerza armada, de lucha, en ese sentido y en ese tenor, como fue el de Sendero Luminoso y el MRTA, trae consigo mucha miseria en la sociedad. Así que teníamos mucho miedo de que las personas desaparecieran, nos enterábamos de las torturas que se tenían a los jóvenes estudiantes, a las comunidades nativas, indígenas, y sumado a esto el ejército, que también influenció mucho en la vida de las personas, y los civiles nos encontrábamos en dos situaciones, en dos bandos que infundían mucho temor, y eso traía como consecuencia pues el miedo que todos nosotros hemos vivido. En conclusión, el choque de ambas fuerzas represivas no pudo haberle hecho bien a nadie. Tanto el Estado como los líderes terroristas enviando a sus militantes a luchar en nombre de sus ideales fue solo una guerra más injusta dentro de la historia. Las causas obtenidas a través de nuestra investigación nos dicen que Sendero Luminoso se aprovechó de las carencias nacionales y se infiltraron en el sistema educativo público, sobre todo en el interior del país, para venderles utopías a los jóvenes estudiantes. Mientras que la respuesta del Estado se centró en la represión militar, en lugar de dar soluciones a las causas y opciones a las verdaderas víctimas del conflicto, que era el pueblo, ya que ellos eran quienes morían minuto a minuto y veían sus derechos humanos ultrajados. Las entrevistas realizadas revelan que las personas sobrevivientes aún recuerdan los horrores de ver a los asesinatos y presenciar la violencia, además de tener que abandonar sus vidas solo para poder salvarlas, y también el miedo de estar entre dos bandos violentos y sanguinarios sin ninguna salida aparente. Según las consecuencias enlistadas en el ensayo, el discurso antiterrorista fue politizado por el régimen fujimorista y utilizado para vulnerar libertades fundamentales y también para concentrar el poder tras el conflicto. El Estado combatió fuego con fuego, cuando existían formas más efectivas y sustanciales de atacar el problema, como comenzar a tener presencia efectiva en el interior del país para acabar con el estado de abandono en el que se encontraba. También implementar la educación crítica en vez de la ideológica, y priorizar en su agenda la lucha contra la desigualdad sistemática. En otras palabras, crear justicia en lugar de reprimir ciegamente.
Es importante entender el terrorismo en el Perú no solo por sus causas inmediatas, sino por la deuda histórica con las poblaciones estigmatizadas y preservar una memoria colectiva que prometa que nuestro país nunca más tendrá que pasar por un periodo de muerte como el de aquel entonces.